Las selecciones sudamericanas disputaron sus partidos amistosos en octubre, con algunas buscando una renovación total y otras tratando de llegar al 100% al Mundial del 2026. Aquí analizamos cómo le fue a cada país. Comenzamos por las selecciones que no jugarán el Mundial. Estos equipos, con más interés en resultados a largo plazo, disputaron menos partidos. Uno de ellos tuvo a las dos peores selecciones de las eliminatorias, Chile y Perú, enfrentándose entre sí en el Estadio Bicentenario de la Florida, en tierras chilenas. La selección chilena fue dirigida nuevamente por Nicolás Córdoba, quien días antes estuvo a cargo de la selección sub-20 que fracasó en el Mundial en su país. La convocatoria a la mayor incluyó a varios jugadores de más experiencia como Guillermo Maripán, Gabriel Suazo y Ben Brereton Díaz, además de varios nombres más jóvenes, con 9 jugadores de 23 años de edad o menos. En el partido Chile fue superior, generando más chances y casi duplicando la cantidad de remates al arco que intentaron los peruanos. A pesar de esta diferencia, recién lo pudieron ganar a los 94 minutos, con un gol de Maximiliano Gutiérrez de Huachipato, uno de los nombres del recambio. Antes había anotado Ben Brereton Díaz, su primer gol con la roja desde junio del 2023. El único debutante en el partido fue Lautaro Millán de Independiente, quien jugó primero el Mundial Sub-20 y luego este encuentro. Con el triunfo, Chile subió un lugar en el ranking FIFA al puesto 56. Seguimos con Perú. La bicolor tampoco tiene aún un técnico oficial, por lo que Manuel Barreto fue el entrenador interino para este partido. Al igual que Chile, la prioridad de la convocatoria fue probar a jugadores más jóvenes dentro del 11 inicial. Solo 2 futbolistas de más de 30 años fueron convocados y 9 tenían 23 años o menos. El nombre más importante de esta convocatoria fue Felipe Chávez. El jugador de las inferiores del Bayern Múnich de 18 años fue convocado por primera vez a la selección mayor y es visto como una de las máximas promesas del fútbol peruano. En este partido ingresó como suplente, confirmando su debut con la casaca. También pudo debutar Max Loren Castro, el chico de 17 años de Sporting Cristal, quien ya practicó con la mayor en algunos combos de eliminatorias, pero nunca había jugado. Otros 2 debutantes fueron Diego Enríquez en el arco y Matías Lazo como lateral derecho. El más destacado de los nombres nuevos fue César Inga, quien marcó su primer gol con la selección en su segundo partido. Este tanto no fue suficiente y se fueron de Chile con una derrota. Perú siguió perdiendo lugares en el ranking FIFA, ahora cayendo al puesto 49. La última selección del grupo de eliminados es Venezuela. La Vinotinto despidió a su técnico Bocha Batista tras el fracaso en las eliminatorias y en su lugar asumió Osvaldo Vizcarrondo, ex defensor de la selección, como el DT interino. Para probar nuevos jugadores convocó a 32 futbolistas, de los cuales 17 tenían 23 años o menos. Del total, solo 7 jugadores disputaron más de 10 partidos con la selección. El equipo tuvo un partido durísimo, ya que enfrentó a Argentina, esta con casi todas sus figuras. El partido culminó 1-0, pero en gran parte por el excelente trabajo del portero José Contreras, quien atajó 10 remates. Venezuela solo intentó 5 remates al arco y fue superada durante gran parte del cruce. El debutante más importante fue Alessandro Milani, joven defensor del 20 años, propiedad de la Lazio. Había jugado en la sub-18 de Italia, pero eligió disputar partidos por la selección venezolana. También debutaron Theo Quintero, que juega en el Sparta de Países Bajos, Wickelman Carmona del New York Red Bulls y Carlos Falla del Deportivo La Guaira. El equipo tenía otro amistoso fijado en Estados Unidos ante Belice, pero este fue suspendido días antes del partido por cuestiones de fuerza mayor. De cualquier forma, no era un partido competitivo, ya que Belice está en el puesto 181 del ranking FIFA. Venezuela volvió a caer en el ranking FIFA, ahora bajando al puesto 50 de la tabla general. La selección sudamericana que todavía busca su puesto en el Mundial, Bolivia, viajó al continente europeo para enfrentar a sus rivales de esta fecha FIFA. A diferencia de las selecciones eliminadas, el técnico Oscar Villegas convocó a sus mejores jugadores disponibles para estos duelos, con Miguelito Terceros como principal figura, ya en preparación al repechaje que se jugará en marzo. Estos partidos además eran claves para Bolivia porque necesitaba jugar mejor fuera de la altura, donde perdió casi todos sus encuentros en las últimas décadas. El primer partido fue ante Jordania, selección que clasificó al Mundial, en un duelo disputado en Turquía. El equipo boliviano generó más chances, pero Robson Mateus recién pudo convertir en tiempo de descuento para ganar por 1-0. El segundo duelo fue ante Rusia en Moscú. Aquí se vio la enorme diferencia de los bolivianos contra rivales de mayor nivel, porque los rusos ganaron el partido por 3-0 y la diferencia podría haber sido incluso más abultada.
Villegas probó jugar con una línea de 3, pero el experimento fue un fracaso, porque Rusia llegó con mucha facilidad al arco de Carlos Lampe. Una de las pocas cosas positivas fue que Bolivia intentó muchos remates al arco en ambos partidos, y tuvo más de 50% de posesión, pero sus problemas defensivos necesitan ser corregidos de forma urgente. El único debutante del equipo fue el defensor Marcelo Timorán, de 19 años, quien juega en España. A pesar de la dura derrota, Bolivia avanzó un lugar en el ranking FIFA hasta el puesto 76. La selección paraguaya viajó a Asia para enfrentar a las dos mejores selecciones del continente, Japón y Corea del Sur. Ambos equipos son de los más fuertes a los que enfrentaron las selecciones de Conmebol, con un promedio de ranking FIFA de 21. El técnico Gustavo Alfaro convocó a todas sus figuras disponibles, con las únicas ausencias importantes siendo Julio Enciso y Ramón Sosa por cuestiones físicas. En el primer partido ante Japón, el equipo estuvo a segundos de una victoria hasta que recibió un gol al último minuto para empatar por 2-2. En el segundo partido cayó ante Corea del Sur por 2-0, en un duelo donde falló varias chances claras de gol. Uno de los debutantes en el combo fue Diego González, atacante del Atlas de México. Se destacó en los partidos con buenas decisiones y una intención de atacar en todo momento. Podría ser una buena alternativa para Alfaro en zona de ataque. La principal duda de la selección ahora está en el arco. El portero titular Roberto Gatito Fernández tuvo una mala actuación ante Japón, siendo responsable de los 2 goles recibidos. Gatito es suplente en Cerro Porteño y podría perder el puesto con Orlando Gil, quien atajó ante Corea. Esta derrota, más otros resultados, hicieron que Paraguay caiga al puesto 39 del ranking FIFA, lo que asegura que estarán en el bombo 3 del sorteo del Mundial. La selección de Colombia buscó recuperar el nivel que había mostrado en años anteriores con 2 amistosos en Estados Unidos. El técnico Néstor Lorenzo mantuvo la base del equipo en la convocatoria, sumando a todos sus nombres importantes. Los únicos ausentes del equipo titular habitual fueron el arquero Camilo Vargas y John Arias, para darle la oportunidad a otros futbolistas. El primer partido fue ante México en Texas y terminó con una goleada histórica por 4-0, la mayor victoria ante la Tri en todos sus duelos anteriores. Lo que destacó de la selección tricolor fue su efectividad, porque anotó 4 goles con solo 8 remates intentados al arco. El jugador más importante volvió a ser James Rodríguez, quien asistió los 2 primeros goles. El segundo encuentro fue ante Canadá, con Lorenzo rotando más la alineación. Este fue un partido muy defensivo, con pocas chances de gol, que terminó 0-0. 2 jugadores fueron la novedad en la convocatoria y pudieron debutar con la selección, ambos del fútbol brasileño, Kevin Serna de Fluminense y Johan Carbonero del Inter. Los 2 juegan de extremos, por lo que Lorenzo buscó más opciones para desequilibrar en el ataque, con Serna recibiendo más destaque, ya que fue titular ante México, pero Carbonero marcó un gol en el mismo partido. Colombia se mantuvo en el puesto 13 del ranking FIFA, firme en el segundo bombo para el Mundial. Uruguay tuvo también que hacer un viaje largo a Malasia, donde disputó sus 2 amistosos del combo. La selección uruguaya tomó un camino poco común para estos duelos de septiembre. Marcelo Bielsa decidió prescindir de todas sus figuras importantes, con nombres como Sergio Rochet, Matías Olivera, Los Araujo, Fede Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez, pudiendo descansar en esta ocasión. Esto lleva a que Uruguay tenga que pagar una multa de $180.000 aproximadamente a los organizadores de los amistosos por no llevar a sus figuras. Bielsa solo convocó a 17 jugadores e incluía 6 sparring sub-18 en cada encuentro. Solo 2 futbolistas sumaban más de 10 partidos con la celeste y ninguno tenía más de 28 años de edad. Por esta razón, varios futbolistas debutaron en estos partidos, entre ellos el arquero Christopher Fienmarín, el defensor Santiago Mourinho y el mediocampista Julio Daguerre, este de solo 17 años. El primer partido fue ante República Dominicana, encuentro que Uruguay apenas ganó por 1-0, con gol del debutante Ignacio La Quintana. Esto a pesar que los dominicanos están en el puesto 142 del ranking FIFA. En el segundo encuentro se enfrentó a Uzbekistán, una selección de mayor nivel que clasificó al Mundial. Esta vez ganó el encuentro por 2-1, con goles de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria, este último también debutante en el combo. El jugador más destacado fue Federico Viñas. El delantero asistió los 3 goles que anotó la celeste en los 2 partidos, aunque muchos piden que el 9 también anote goles. Uruguay sigue en el puesto 15 del ranking FIFA, también en el bombo 2. La selección de Ecuador clasificó al Mundial, pero a pesar de su rendimiento recibió varias críticas. La intención en este combo era mostrar una mejor imagen, en especial a la hora de atacar. Para esto el técnico Sebastián Becachese convocó a la base del plantel de las eliminatorias, aunque con ausencias claves como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata. Para este combo tenía a 2 rivales de alto nivel, 2 de los anfitriones del Mundial, Estados Unidos y México.
partidos donde tenía que sumar para subir en el ranking FIFA y llegar hacia el bombo 2 del sorteo mundialista. En el primer partido enfrentó a Estados Unidos, empatando por 1-1 con un golazo de Ener Valencia. El siguiente duelo fue ante los mexicanos y también terminó empatando 1-1, esta vez con gol de Jordi Alcíbar de penal. Lo preocupante para Ecuador fue su rendimiento. En ambos partidos intentó menos remates al arco que el rival y generó menos chances de peligro, llevando a que aumenten más las críticas contra el entrenador. BKC mencionó que su equipo jugó a un buen nivel a pesar que la mayoría de los jugadores no estaban en grandes ligas, con la excepción de William Pacho. Ecuador fue la única selección que no tuvo al menos un debutante en sus partidos de este combo, resaltando que el técnico no vio a suficientes jugadores con potencial fuera de los que ya probó en otros encuentros. Con estos empates y la caída de Austria, Ecuador subió al puesto 23 del ranking y ahora está en zona del bombo 2 para el sorteo. La selección con más altibajos en estos amistosos fue Brasil. Carlo Ancelotti llevó una mezcla de jugadores titulares y nuevos para probar diferentes alineaciones. En esta ocasión convocó a dos arqueros nuevos, John del Nottingham Forest y Hugo Sousa del Corinthians, mientras que el lateral Paulo Enrique del Vasco se unió tras la lesión de Wesley. Sí estuvieron disponibles sus exjugadores del Real Madrid, Vinicius Jr. y Rodrigo. Al igual que Paraguay, viajó a Asia para enfrentar a Corea del Sur y Japón. En el primer partido, Brasil aplastó a Corea en Seúl, ganando por 5-1. Los dos jugadores más destacados fueron Estevao y Rodrigo, anotando 2 goles cada uno. Estevao, con solo 18 años, ya hizo méritos para ser titular indiscutido en esta selección. El segundo partido en Japón parecía ir de la misma manera, ya que Brasil ganaba por 2-0 en el primer tiempo, incluyendo un gol de Paulo Enrique. El problema fue que tuvo un pésimo segundo tiempo debido a errores importantes. El principal responsable fue el central Fabricio Bruno, quien regaló una pelota para el primer gol y anotó en contra el segundo. Luego el arquero Hugo Sousa no pudo sacar un cabezazo que le fue al cuerpo, permitiendo que Japón dé vuelta al partido y lo gane por 3-2, la primera derrota en la historia ante los nipones. Lo seguro es que con esta actuación, Fabricio Bruno tendría que estar fuera del Mundial. La derrota ante Japón hizo que Brasil caiga al puesto 7 del ranking FIFA, un puesto más atrás que antes. Por último está Argentina. La albiceleste jugó sus 2 partidos en Estados Unidos, aunque uno de ellos se tuvo que cambiar de Chicago a Fort Lauderdale, Florida, por cuestiones de seguridad, debido a la situación de inmigrantes en esta ciudad. Lionel Scaloni convocó a la base de su equipo, incluyendo a Lionel Messi, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y los otros titulares. El problema para Argentina es que enfrentó a 2 rivales que no clasificaron al Mundial, primero Venezuela y luego Puerto Rico, esta última selección en el puesto 155 del ranking FIFA. Estos partidos no ayudan a la selección a medir su rendimiento ante equipos de rango mundialista, priorizando el dinero de jugar en Estados Unidos a la competitividad. En el cruce ante Venezuela fue muy superior al rival, pero no pudo anotar más de un gol en el encuentro. En el segundo duelo demostró su superioridad goleando por 6-0 a los puertorriqueños. Tanto McAllister como Lautaro Martínez fueron los goleadores, anotando 2 goles cada uno. El partido ante Puerto Rico permitió que varios jugadores puedan debutar con la selección, entre ellos José Manuel El Flaco López, goleador de la Libertadores con Palmeiras. También jugaron su compañero de equipo Aníbal Moreno, el central Lautaro Rivero de River y el portero Facundo Cambeses de Racing. Estas victorias llevaron a que Argentina suba hasta el segundo lugar del ranking, gracias también al empate de Francia en las eliminatorias. Para ustedes, ¿qué selecciones mostraron el mejor o peor nivel en estos amistosos? Para saber cómo culminaron las eliminatorias, hagan clic en el ranking final de la competencia.